Iglesia Peregrina, un programa más que nos ayuda a comprender que nosotros como bautizados estamos llamados a caminar juntos, unidos en la fe. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Un bloque más para compartir contigo la presencia de Ñande Yarañé, el primer canal católico del Paraguay, presente con Iglesia Peregrina en la Semana Teológica que se realizó en el campus de la Universidad Teológica Eclesiástica. La pregunta, Monseñor Celestino, dentro de las pistas de acción pastoral de la Iglesia, ¿de qué manera la promoción de la paz y del bien común se relaciona con la responsabilidad eclesial de impulsar una cultura del buen trato? Sería esta la pregunta, Monseñor, la conexión con la cultura del buen trato. Sí, quizás no haya mencionado la cultura del buen trato, esa expresión así, pero cuando hablamos de la dignidad, he remarcado mucho la dignidad de la persona humana, que es la base, es el fundamento. Si se descuida la dignidad humana, entonces ya todo el resto sufre, porque es lo fundamental. Y el buen trato apunta a eso, apunta a la dignidad, el respeto a la dignidad. Ninguna persona puede ser pisoteada, sea quien sea, tiene una dignidad inviolable. Entonces, por ahí está la cultura del buen trato. Todos merecen un buen trato, sean niños, sean ancianos, sean enfermos, la edad, del estado, lo que sea. Entonces, es fundamental. Hoy día se habla mucho de ese tema, del buen trato, y tenemos que cultivar, y va muy acorde con la paz y el bien común. Cultura de la paz es lo que queremos instaurar, como dijimos en la pista, ¿verdad? Y para eso tenemos que trabajar y ayudarnos entre todos, todos los ámbitos de la sociedad. Tiene que involucrarse para lograr instaurar e instalar la cultura de la paz. La siguiente pregunta: ¿qué acciones puede tomar o aplicar la Iglesia en la pastoral para una mayor promoción de la paz? Y los distintos ámbitos de la pastoral eclesial, empezando por la catequesis, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Por ahí tenemos que trabajar muchísimo para instaurar, instalar y fomentar la cultura de la paz. La Iglesia trabaja con las personas, trabaja con los jóvenes, con los niños, y tenemos que trabajar sobre todo con los agentes pastorales para que ellos sean a su vez portadores de este mensaje. Los agentes pastorales, que son los coordinadores, animadores de comunidades cristianas, catequistas, agentes pastorales de la pastoral social, pastoral bíblica. A través de esas personas que ya
están en la iglesia, que ya tienen cierta formación, y a través de ellas y con esas personas tenemos que procurar ir logrando esta promoción de la paz en nuestra iglesia y en la sociedad. Hay otra pregunta también, entre todas muy interesantes, las preguntas que nos ayudan a encaminar este tema y también a ver la exposición de hoy en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, desde su perspectiva de pastor, ¿cómo la iglesia podría plantear la paz sin caer en un pacifismo social y sin contradecir las palabras de su esposo? Doy la paz, no como la da el mundo. Creo que acá viene bien la expresión de Gandhi, la no violencia activa. No caer en un pacifismo, decía ella acá, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, no se trata de quedarse con el brazo cruzado para evitar complicarnos. Dice, ¿para qué? Yo no me meto, mejor así. Y esa no es la actitud nuestra tiene que ser activa. Tenemos que trabajar, tenemos que anunciar y denunciar. Anunciar el evangelio y denunciar los males, los vicios, la corrupción que impera por doquier. Entonces, si estos males siguen, las injusticias, la corrupción, entonces es imposible lograr la paz verdadera, porque no va a haber equidad, no va a haber buena educación, no hay salud, y la gente está enervada, la gente está angustiada, necesitada. Entonces, todo eso produce la violencia, produce reacciones a veces desproporcionadas, como dijimos. Entonces, así mismo, ese es el tema que tenemos que procurar. No caer en un pacifismo, no quedarnos con los brazos cruzados, sino que trabajar y aportar nuestro grano de arena para lograr esta paz que soñamos y añoramos. En medio del despunte económico del país debido a la inversión extranjera, ¿es verdadera la paz que en pos de una tecnocracia genera una cultura del descarte hacia nuestra tierra, contaminación, desaparición de biomas y de los más desfavorecidos, campesinos, indígenas y barrios marginales? Y esta es una descripción de la realidad. Es una realidad, ciertamente, por ejemplo, la agricultura mecanizada, una agricultura extensiva. Hace poco yo estuve allá en el extremo de mi diócesis, en María Antonia, y por ahí también entraron los arroceros. Y yo le decía, ¿y qué provecho, qué beneficio dejan estos empresarios que vienen a trabajar la tierra? Ciertamente trabajan muchísimo, invierten muchísimo, pero como es una agricultura mecanizada, entonces que prácticamente no requieren de mano de obras. Y es lo que nosotros queremos. Es lo que queremos, que la gente tenga trabajo digno, trabajo bien remunerado. Y eso a veces no se logra. Ahí vemos que realmente hay una proliferación y una invasión de empresas multinacionales que están arrasando nuestro país. Seguramente que dejan beneficios, seguramente, pero también los males, los daños, la contaminación del agua, del aire, de la tierra. Ellos direccionan todo, hacen grandes canales para llevar el agua de los arroyos, de los ríos, y altera el curso normal y natural de la naturaleza. Y eso tiene su efecto y tiene su consecuencia, ciertamente. Voy a juntar algunas preguntas que van direccionadas en un sentido. Por ejemplo, se pregunta, ¿de qué modo o cómo
puede influir la juventud paraguaya en la cultura de la paz y la justicia? ¿Se pueden dar algunos ejemplos con respecto a los jóvenes? Sí, y los jóvenes son la esperanza, no del futuro, sino del presente. Eso siempre decimos, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos muchísimos jóvenes en nuestro país, muchísimos jóvenes en las parroquias, en las diócesis y en las comunidades. Yo recorro las parroquias, las comunidades, administro el sacramento de la confirmación, y en cada parroquia centenares de jóvenes. Y a mí a veces me causa mucha alegría, esperanza y a la vez una preocupación, porque digo, ¿qué estamos ofreciendo a estos jóvenes? ¿Qué futuro tienen estos jóvenes? ¿Qué espacio le estamos dando a estos jóvenes en nuestra comunidad y en la sociedad? ¿Qué ejemplo están recibiendo de nosotros los jóvenes? ¿Qué ejemplo están ellos recibiendo de las autoridades, de algunos politiqueros que se enriquecen de la noche a la mañana y ellos toman como ejemplo de Entonces, muchos piensan así, lastimosamente. Nosotros tenemos mucha esperanza en los jóvenes. Y ustedes, seminaristas que son jóvenes, tienen que ayudar a tantos otros jóvenes ahí donde van ustedes, en su pastoral, en las capillas, las comunidades, las parroquias. Tienen que ayudar a que los jóvenes se despierten, a que los jóvenes reaccionen. Si la juventud se organiza, si la juventud reacciona, si la juventud se manifiesta, podemos lograr muchísimo. Así que a trabajar, no solamente por los jóvenes, sino que con los jóvenes para lograr la justicia, la paz en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. ¿De qué manera una teología que pone la paz y el bien común como centro, evitar caer en un espiritualismo desencarnado o mero activismo sin trascendencia? San Pablo dice que Jesucristo es nuestra paz. Y si eso lo tomamos en serio, nunca nuestra teología va a ser desencarnada. Nunca va a ser un espiritualismo, porque Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre, se encarnó, asumió nuestra condición humana, asumió nuestra miseria, nuestra debilidad. Entonces, si nos agarramos del verbo que se hizo hombre, que se hizo uno de nosotros, entonces nuestra teología va a ser una teología siempre encarnada, una teología aterrizada, una teología bien comprometida con la realidad. Y ustedes que están estudiando, entonces saben mejor que yo, ¿verdad? Yo no estoy en el tema de la docencia, pero fui también estudiante y hasta ahora trato de leer algo de teología, y la teología nos debe llevar a un compromiso con Dios y con la gente, con la iglesia y sobre todo con los más carenciados. Teniendo en cuenta la paz, ¿cómo se plantea el diálogo con sectores religiosos cristianos y no cristianos,
buscando la unidad y se reserva el diálogo con sectores conservadores dentro de la iglesia. Sectores conservadores dentro de la iglesia. ¿Cuál es su postura? Dice? Y el ecumenismo es una tarea. Aquí le tenemos al padre Wilson, que es secretario ejecutivo de ecumenismo de la Conferencia Episcopal Paraguaya y del Concilio Vaticano II. Se ha impulsado mucho el ecumenismo, el diálogo interreligioso, que ciertamente no es tan fácil y no se puede dialogar con todas las iglesias y mucho menos con las sectas, ¿verdad? Con las sectas no hay manera de dialogar porque son cerrados, son fanáticos, pero sí con las religiones históricas, sí, la Iglesia Católica trata de entrar en diálogo justamente para buscar el bien común, la paz, en fin, buscar dignificar a la persona humana. Entonces, tenemos que impulsar eso, no cerrarnos al diálogo, sino que todo lo contrario. A través del diálogo, entonces, buscar puntos de encuentro, puntos comunes para trabajar. Yo sé que hay iglesias que son muy abiertas, que iglesias muy preocupadas por los derechos humanos, por la justicia, y con esas iglesias la Iglesia Católica siempre ha trabajado. Así que eso es un desafío. Ciertamente hay sectores seguramente muy conservadores que se cierran, que no quieren abrirse al diálogo, que no quieren contaminarse, entre comillas, pero esa no debe ser la postura nuestra. Iglesia Peregrina, en este momento acompañado del Monseñor Celestino Campos, obispo de Carapeguá. Estamos en la Semana Teológica en este lugar maravilloso que es el Seminario Mayor. Buenas noches, ¿cómo estás, Monseñor? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y a las órdenes. Estamos aquí también acompañándolo como hermandad de la causa del Padre Julio César Duarte Ortellado. Por un lado, y por otro lado también queremos que nos indiques un poquito sobre el tema de la paz, tan necesario en nuestros ambientes como también en todo el mundo. Así mismo. Y en la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología se está desarrollando la 42ª semana de Teología. Y este año eligieron el tema de la paz. Y yo al inicio le estaba diciendo siempre el bien, cuando está afectado, quebrantado, entonces ahí empezamos a valorar ese bien. Cuando nos enfermamos, ahí empezamos a valorar la salud. Y ahora que hay guerra por todas partes, estamos sufriendo ya la consecuencia, por más que estamos lejos de esos lugares, igual sufrimos la consecuencia. Entonces ahora valoramos la paz. Había sido que la paz es tan importante, y la paz, decíamos que no es solamente ausencia de guerras, la paz no es solamente un saludo, como Jesús siempre saludaba a sus discípulos con la paz sea con ustedes. No es un simple saludo, sino que es un don. La paz es un don, es un regalo y a la vez una tarea, algo que nosotros tenemos que trabajar para instaurar una cultura de paz, una cultura de la paz. Entonces, en esa tarea todos tenemos que estar implicados. Y los ámbitos, pues, de la familia, las instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades, las comunidades cristianas, los movimientos laicales, todos en la sociedad, todos entre autoridades civiles, eclesiásticas, tenemos que trabajar para instaurar esta cultura de la paz, para contrarrestar tanta violencia, tantos males y tantas guerras en el mundo. Más o menos en síntesis es lo que estamos reflexionando en esta noche. Así es, Monseñor. Por lo tanto, nosotros que somos y que estamos en esta iglesia peregrina, ¿verdad? Guiado por nuestro Dios Padre y también teniendo a Jesús como príncipe de la paz, también tendríamos los laicos y toda la iglesia fomentar esa paz, esa armonía y, ¿por qué no? Que haya ese entendimiento y que haya esa entrega y también ese espíritu de pertenencia a nuestra querida Iglesia Católica. Estamos en el año franciscano, el jubileo franciscano, 800 años del nacimiento de San Francisco de Asís. Así es. Y él es el gran mensajero de la paz. Y en su cántico él decía: haz de mi Señor un instrumento de tu paz. Y ese
debería ser nuestro lema también, cada uno, que seamos mensajeros, mensajeros de la paz. No de una paz cualquiera, sino que esa paz que viene de Dios. Entonces, eso tenemos que pedir al Señor que haga de cada uno de nosotros instrumentos de paz, no de discordia, no de peleas, no de guerras, sino de paz, de justicia, de amor y de solidaridad. Y bueno, Monseñor Celestino, el canal Ñande Yarañé siempre apoyando, siempre presente en todos los eventos de nuestra querida iglesia, acompañando a, ¿por qué no?, a todo, ya sea sacerdotes, ya sea iglesia, misas, estamos presentes. Por lo tanto, este es el espacio de la iglesia. Muy bien, le felicito. Y sumamente importante que la iglesia tenga una voz, un espacio para que llegue el mensaje de Dios, el evangelio a tantas personas y a tantos hermanos que necesitan. Y a todos nos hace falta siempre recibir ese mensaje de amor y de paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que felicitaciones y adelante con el programa. Muchas gracias, querido Monseñor. Muy amable y a las órdenes. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio. Reyes y Reino de Dios. El reinado de David. Promesa del reino eterno. El reino anunciado por Jesús en el Evangelio de San Marcos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes, noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro, décimo premio una placa eléctrica, décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno, décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes, décimo cuarto premio 500.000 guaraníes, décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes.
Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.